Hay un momento en la relación con un narcisista que la mayoría de las personas malinterpreta por completo. Muchos creen que el verdadero final viene acompañado de gritos, insultos, culpas o una escena dramática. Pero la verdad, cruda y mucho más peligrosa, es esta: el momento en que el narcisista termina por completo contigo no hace ruido, es tan silencioso que empiezas a dudar de tu propia percepción. No hay más discusiones, no hay guerra fría, no hay manipulación familiar, solo queda un vacío helado, como si nunca hubieras existido en su mundo. Y es ese silencio el que marca el verdadero final, no porque hayan madurado, no porque hayan soltado en paz, sino porque, en ese punto, ya no representas ningún valor psicológico que puedan explotar. Ya no provocas reacciones, ya no aportas emociones, ya no sirves como espejo para su frágil ego. Cuando eso sucede, ya no necesitan pelear, ya no necesitan destruirte, simplemente desconectan y se van en silencio. Lo que hace este momento tan cruel es que no te da una explicación, no hay una conversación final, no hay disculpas ni acusaciones, solo una desaparición emocional absoluta. Y el cerebro humano, programado para buscar significado, para cerrar ciclos, empieza a girar la cuchilla hacia adentro. Empiezas a preguntarte si lo imaginaste todo, si alguna vez fuiste importante, o si todo fue una obra de teatro en la que solo tú creíste. Pero aquí va una verdad que debe decirse sin adornos, sin consuelo barato. Cuando un narcisista hace esto, no vuelve. No vuelve para explicar. No vuelve para disculparse. Ni siquiera para herirte más. Porque, para ellos, ya has salido del sistema emocional. Y la verdad dolorosa pero liberadora es esta: el momento en que comprendes eso, no te estás rompiendo, estás despertando. Cuando ese silencio comienza, lo primero que ocurre no es la tristeza, sino un trastorno profundo en la percepción. No te duele como estás acostumbrado. No hay un golpe directo que te haga reaccionar. No hay palabras crueles que despierten tu rabia. Lo que enfrentas es un vacío sin forma, y eso, precisamente, es lo que hace que tu sistema nervioso entre en pánico, porque el ser humano no le teme tanto al dolor como a no entender lo que está ocurriendo. Empiezas a repasar cada mensaje, cada momento, cada vez que hablaste o guardaste silencio, buscando desesperadamente el error que provocó un final tan repentino. Pero la verdad es esta: en esta etapa ya no hay una causa lógica que lo explique, porque la decisión del narcisista ya no se basa en la relación, sino en el rendimiento psicológico que le generas. Cuando un narcisista ha terminado de verdad contigo, no se va con rabia, porque la rabia aún necesita que estés presente. No ataca, porque atacar todavía implica que tienes poder sobre él. Se retira por completo porque, en su mundo interno, ya no le proporcionas ninguna ganancia emocional, ya no reaccionas lo suficiente, ya no explicas, ya no te defiendes, ya no luchas por quedarte. Y en esa lógica distorsionada, cuando una fuente ya no produce emociones que consumir, se descarta sin previo aviso, no porque no valgas, sino porque ya no eres manipulable. Lo más doloroso de este silencio es que no te permite cerrar. Te arrebata el momento de despedirte. Te quita la sensación de haber sido visto, validado, de que lo que viviste fue real. Te deja atrapado en una historia sin final, mientras la otra persona cerró el libro hace tiempo. Y es esa asimetría la que causa una herida más profunda que la propia pérdida. No solo pierdes una relación, pierdes el marco de significado con el que tratabas de comprenderla. Pero aquí quiero que te detengas, solo un instante, no para culparte, sino para mirar de frente la verdadera naturaleza de este momento.
El silencio del narcisista no es un signo de paz interior, es la evidencia de que ha desconectado emocionalmente. Para evitar enfrentarse a la responsabilidad, la vergüenza y la verdad, no te dio la espalda porque sea fuerte, sino porque no puede soportar verse a sí mismo reflejado en tus ojos. Y cuando entiendes eso, comprendes que tu confusión no es debilidad, sino la reacción natural de alguien que realmente se vinculó en una relación profundamente desigual. Desde este instante, comienza dentro de ti un movimiento sutil pero decisivo. Cuando dejas de esperar explicaciones de alguien que ya no tiene capacidad para dártelas, empiezas a regresar a tu propia realidad, no a través de la venganza ni de probar tu valor, sino recuperando la energía que quedó suspendida en ese silencio. Empiezas a darte cuenta de que la verdad no está en la pregunta ¿por qué se fue?, sino en una más profunda: ¿por qué tuve que esforzarme tanto para sentir que existía en su mundo emocional? Y es ahí donde comienza la verdadera sanación, no porque él vuelva, sino porque ya no necesitas que vuelva, para sentirte real, suficiente y digno de amor. Ese silencio que antes te destrozaba se convierte ahora en la señal más clara de que has salido de una estructura donde el amor siempre costaba perderte a ti mismo. A medida que profundizas en este estado, lo más aterrador ya no es su ausencia, sino la suspensión psicológica en la que quedas atrapado. Ya no estás siendo atacado, pero tampoco estás liberado. Nadie cerró la puerta de golpe, pero tampoco te invitaron a quedarte. La relación no murió de forma clara, fue abandonada, sin entierro, sin despedida. Y ese estado de medio vivir, medio morir, es lo que mantiene tu mente en constante desasosiego, porque el ser humano puede soportar el dolor, pero le cuesta muchísimo tolerar lo ambiguo y prolongado. Empiezas a habitar una realidad distorsionada, donde ellos ya no están en tu presente, pero su pasado sigue irrumpiendo con preguntas, para las que ya no hay nadie del otro lado que responda. En esta fase, muchos creen que aún no son lo suficientemente fuertes, que no han soltado o que todavía están apegados. Pero la verdad más profunda es esta: tu sistema nervioso está tratando de cerrar un ciclo que fue abruptamente interrumpido. Te atrajeron, te dieron atención, te hicieron creer que eras especial, y luego desaparecieron sin aviso. El cerebro humano no está diseñado para digerir este tipo de final. Sigue buscando un punto de anclaje, porque sin él, toda la experiencia colapsa en el vacío, y nadie quiere creer que invirtió tiempo, emociones y esperanza en algo que nunca fue real. Mientras tanto, el narcisista no está en ese estado de suspensión. No siente el dolor de la misma manera, no porque sea más fuerte, sino porque escapa de la emoción apagándola. No necesita procesar la pérdida, porque nunca se vinculó con la misma profundidad con la que tú lo hiciste. Para él, la relación es una estructura funcional, no una conexión mutua. Y cuando esa estructura deja de servir, se desmantela en silencio. Esa asimetría es la que genera en ti una sensación de injusticia profunda. ¿Por qué yo sigo aquí, en el dolor, mientras que ellos parecen no estar afectados? La respuesta está en esto: tú estuviste presente con todo tu ser. Sentiste, esperaste, te ajustaste para preservar la conexión. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero en una relación donde las emociones solo fluyen en una dirección, quien siente más es quien lleva las consecuencias. Cuando el flujo se corta de golpe y cuando el silencio se prolonga, el cerebro entra en modo de autoculpa, no porque hayas hecho algo mal, sino porque es la manera más rápida de generar una explicación. Si la culpa es tuya, al menos la historia tiene sentido.
Al menos el mundo sigue teniendo orden. Pero aquí necesitas escuchar una verdad incómoda, aunque liberadora. No todos los finales tienen una causa que puedas corregir. Hay relaciones que se derrumban, no porque hiciste algo mal, sino porque dejaste de hacer algo muy específico, proveer emociones que alimentaran el ego del otro. Cuando dejas de reaccionar como antes, cuando ya no orbitas a su alrededor, cuando dejas de explicar sin fin, involuntariamente, revelas que la relación no tenía una base para sostenerse por sí sola, y en vez de enfrentar esa verdad, ellos se retiran. Ese retiro no es una decisión moral, no implica madurez ni autoconciencia. Es una estrategia de supervivencia emocional. Al volverse insensibles, evitan mirar atrás, evitan sentir culpa, evitan reconocer que hubo alguien que se vinculó de verdad con ellos, mientras ellos solo se aferraban al rol que esa persona cumplía. El silencio, entonces, no es una pausa, es una muralla, una barrera que te deja afuera y los mantiene a salvo dentro del relato que se cuentan a sí mismos. Y tú, al otro lado de esa muralla, tienes que aprender una lección muy difícil: aceptar un final que nunca te fue entregado en las manos. Eso requiere un giro interno profundo. No puedes seguir esperando que te validen lo que viviste. No puedes seguir esperando una explicación para darte permiso de seguir adelante, porque si lo haces, estás entregando al otro el poder de decidir cuándo tu dolor puede terminar. Y esa es la última cuerda, que todavía te ata a la antigua estructura. Cuando empiezas a ver esto, se produce un cambio sutil. Dejas de intentar entenderlos a toda costa y empiezas a observarte a ti mismo. ¿Por qué este silencio me hiere tanto? ¿Por qué la falta de respuesta impacta tan directamente en mi sentido de existencia? Y son estas preguntas, aunque dolorosas al inicio, las que abren la puerta para salir del ciclo, porque ya no giran en torno a ellos, sino en torno a tu experiencia. Poco a poco entiendes que lo que te duele no es solo perderlos, sino perder la versión de ti mismo que vivía dentro de esa relación, esa versión que esperaba, que se ajustaba, que creía que si tenía suficiente paciencia, la conexión volvería. Cuando el silencio se alarga, esa versión ya no puede sobrevivir, y el dolor no llega para castigarte, sino para avisarte que ya no puedes seguir existiendo en ese papel. En el nivel más profundo, este es el momento que te obliga a madurar de una forma que nadie desea. Madurar sin una despedida, madurar sin el reconocimiento de quien alguna vez ocupó el centro de tu vida. Pero es precisamente en ese vacío donde algo nuevo comienza a formarse. Cuando dejas de buscar una reacción en ellos, la energía emocional que había quedado atrapada empieza a regresar a ti. Al principio, lentamente, muy difusa, pero es real. Comienzas a sentir con más claridad tu cuerpo, tus necesidades, tus límites, y un día, sin previo aviso, te das cuenta de que el silencio ya no ocupa todo tu espacio interior. Sigue ahí, como un recuerdo, pero ya no dirige el ritmo de tu vida. Ya no te despiertas preguntándote en qué están pensando. Ya no mides tu valor según tu capacidad de provocar una reacción en ellos. Empiezas a vivir en una realidad donde tu presencia no necesita ser validada por nadie para tener valor. Esto no es una victoria sobre el narcisista, es una retirada de un juego que nunca tuviste la oportunidad de jugar en igualdad de condiciones. Y es precisamente cuando dejas de orbitar emocionalmente alrededor de ellos que el silencio ese que antes te destruía se convierte en la evidencia más clara de que has salido de una estructura que ya no tiene el poder de definir quién eres. Entonces, cuando la niebla inicial comienza a disiparse,
entras en una capa más profunda de experiencia, donde el dolor ya no es ruidoso, sino frío y silencioso. Esta es una etapa que pocos anticipan, porque por fuera todo parece calmo, pero por dentro se está llevando a cabo una reestructuración silenciosa. Ya no buscas respuestas con desesperación, minuto a minuto, pero aún no sientes paz verdadera. Empiezas a enfrentarte a una verdad difícil de aceptar. Esa relación no se derrumbó por un error puntual, sino porque nunca fue construida sobre la presencia plena de dos personas iguales. En este punto, el dolor ya no viene de lo que ellos hicieron, sino de lo que tú soportaste. Miras hacia atrás y te das cuenta de que gran parte del tiempo no viviste en seguridad emocional, sino en espera. Esperaste que se estabilizaran. Esperaste que cambiaran. Esperaste una versión de ellos que creíste que llegaría si eras lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensivo, lo suficientemente sacrificado. El silencio final de ellos fue como un espejo que mostró todo. No es que te faltara paciencia, es que estuviste esperando en un lugar que nunca tuvo la capacidad de responderte. Y eso toca una tristeza más profunda que la pérdida, la tristeza de haber depositado tu fe en el lugar equivocado, no porque fueras ingenuo, sino porque amaste de una manera profundamente humana, creyendo que el apego, la empatía y el esfuerzo serían correspondidos con una conexión real. Pero para un narcisista, la relación no es un espacio compartido, sino un lugar donde ser reflejados, alimentar su ego y llenar vacíos internos con los que no saben lidiar. Y cuando ya no cumples esa función, toda la estructura colapsa y se retiran, como si nunca hubiera habido nada que valiera la pena conservar. Esa verdad al principio te indigna, luego te entristece y después te vacía. Pero es en ese vacío donde surge una nueva pregunta, ya no dirigida hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Por qué acepté un rol que me hacía encogerme, dudar de mi percepción y ajustarme constantemente solo para poder quedarme? Esta no es una pregunta para culparte, sino una pregunta que abre la puerta a la conciencia, porque cuando eres honesto con ella, te das cuenta de que te acostumbraste a amar en condiciones de inseguridad, donde el silencio, la inconsistencia y el retraimiento los interpretaste como pruebas que tenías que superar en lugar de señales de que debías irte. En esta etapa, el dolor comienza a transformarse. Ya no es el dolor porque no regresaron, sino el dolor de ver con claridad que alguna vez sacrificaste tu paz por sostener una conexión frágil, y eso, aunque incómodo, lleva en sí una gran fuerza, porque una vez que lo ves, ya no puedes volver a tu antiguo estado de inconsciencia, ya no puedes seguir llamando amor a algo que contradice tu experiencia interna. Empiezas a entender que amar no es tener que demostrar constantemente tu valor para no ser abandonado, sino poder estar presente, sin tener que dejar de ser tú. El silencio del narcisista, en este nivel, ya no es el centro de la historia. Se convierte en el contexto que te permite ver con claridad la estructura más profunda que una vez sostuvo la relación. Te das cuenta de que esos momentos de intimidad inconsistentes, las promesas vagas, las retiradas sin explicación, no eran excepciones, sino la norma, y su partida sin palabras no fue un accidente, sino el final lógico de un proceso que ya estaba en marcha desde el principio. Esto no hace que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí lo coloca en su sitio. Ya no tienes que cargarlo como si fuera una sentencia sobre tu valor personal. Cuando permaneces el tiempo suficiente en este nivel de conciencia, se produce otro cambio sutil. Empiezas a sentir una ira sana. No es una rabia explosiva que busca venganza,
sino una ira lúcida que nace del reconocimiento de que tus límites fueron violados. Te enojas porque callaste cuando necesitabas hablar, porque te quedaste cuando tu cuerpo ya gritaba que te fueras. Pero esta ira no te destruye, te devuelve el derecho a protegerte, te permite redefinir tus estándares sobre lo que vas a permitir de ahora en adelante. Y ese es un punto de inflexión, porque desde aquí ya no sanas solo para estar mejor, sanas para no repetir. Poco a poco comienzas a reconectar con las partes de ti que habías reducido. Escuchas más a tu cuerpo, confías más en tu intuición y dejas de justificar en exceso aquellas conductas que te incomodan. Ya no necesitas demostrar que mereces atención. Eliges relaciones en las que la atención es natural. Y esta elección, aunque al principio pueda sentirse solitaria, trae consigo una profunda sensación de libertad. Libertad de tener que adivinar lo que el otro siente. Libertad de vivir esperando una respuesta que nunca llega. En este punto, si miras hacia atrás, verás que ese silencio, que una vez te derrumbó, en realidad fue lo que cortó la última cuerda que te ataba a un rol que nunca te perteneció, no porque ellos quisieran darte una lección, sino porque ese sistema ya no podía sostenerse sin tu colaboración, y aunque el camino para salir fue doloroso, te llevó de regreso a una realidad más firme, una donde tu valor no depende de si alguien te necesita o no para llenar su vacío. Al final, lo que queda no es la historia de un narcisista que se fue, sino la historia de una persona que despertó, de una estructura en la que su propia existencia se iba apagando lentamente. Ya no necesitas que vuelvan para confirmar que la relación fue real, porque tu experiencia, tu dolor y tu transformación son la prueba más sólida de que sí lo fue. Y cuando continúas tu camino desde aquí, no cargas con amargura, sino con una claridad profunda, que cualquier relación que te obligue a perderte a ti mismo para poder existir merece ser interrumpida, y que el silencio que la termina, por cruel que sea, puede ser, paradójicamente, el comienzo de una vida más auténtica. Y cuando has profundizado lo suficiente en este proceso, emerge una verdad más, silenciosa pero innegable. Lo que te dolió tanto tiempo no fue solo su partida, sino la forma en que esa relación reconfiguró tu manera de verte a ti mismo. Durante todo el vínculo, no solo amaste a una persona, sino que aprendiste a ajustarte a su ritmo inestable. Aprendiste a callar en el momento justo, a ceder en el lugar preciso y a desconfiar de tu intuición cada vez que sentías inseguridad. A eso lo llamaste empatía, tolerancia, madurez, pero cuando llegó su silencio final, te diste cuenta de que habías vivido cada vez más lejos de tu centro sin notarlo. En esta etapa, muchos descubren una paradoja dolorosa. Mientras la relación existía, temías perderles, pero cuando desaparecen emocionalmente, lo que más temes es enfrentarte a ti mismo. Ya no hay nadie alrededor del cual orbitar, nadie a quien explicar, nadie por quien esforzarte para retener. Ese vacío te obliga a regresar a tu interior, donde las preguntas que habías postergado comienzan a sonar con más fuerza que nunca. ¿Quién soy yo si ya no tengo que agradar a alguien que siempre se va? ¿Qué valor tengo si ya no soy reflejado en su mirada? Y justo aquí comienza una transformación profunda, aunque no la notes al principio. Empiezas a entender que esa relación no solo consumió tu tiempo y tus emociones, sino que también te enseñó una lección distorsionada sobre el amor, que amar es aguantar, esperar, esforzarte para no ser abandonado. El silencio final fue un corte abrupto, sí, pero también una línea clara entre dos mundos. El antiguo, donde existías con condiciones, y el nuevo, donde debes aprender a existir sin pedir permiso. Al principio,
Este nuevo mundo se siente vacío. No hay drama, ni intensidad, ni ese vivir al límite que traía la relación anterior. Puedes sentirte aburrido, insípido, incluso pensar que perdiste la capacidad de amar intensamente, pero en realidad, lo que estás viviendo no es falta de emoción, sino un proceso de desintoxicación emocional. Tu sistema nervioso está aprendiendo a vivir sin la estimulación constante del caos, la esperanza incierta y la montaña rusa de perder y recuperar. Y este proceso, aunque silencioso, es la base de la verdadera paz. A medida que avanzas en este camino, descubres que el silencio del narcisista ya no tiene el mismo poder, ya no es una interrogante colgando, sino un hecho claro. Se retiraron porque no podían sostener una relación, donde tú comenzaste a tener límites, dignidad y vida emocional propia. Este entendimiento no te llena de orgullo, te llena de claridad, porque comprendes que si se hubieran quedado, el precio habría sido seguir encogiéndote. Y ese es un precio que, en este nuevo nivel de conciencia, ya no estás dispuesto a pagar. También ocurre algo importante. Dejas de buscar justicia de quien no opera con justicia. Ya no esperas que entiendan, ni que se arrepientan, ni que regresen con explicaciones tardías. No porque los hayas perdonado por completo, sino porque comprendes que su validación ya no es requisito para tu cierre. Empiezas a darte a ti mismo la validación que antes exigías afuera, que tu dolor fue real, que lo que sentiste no fue imaginario, que hiciste todo lo posible en una estructura incapaz de corresponder. Desde aquí, comienzas a reconstruir tu relación contigo mismo desde una base distinta. Escuchas tus emociones, en lugar de negarlas. Confías en el malestar inicial en vez de justificarlo. Dejas de explicar demasiado para ser comprendido, porque entiendes que la comprensión verdadera no se ruega. Estos cambios, al principio, son tan sutiles que nadie más los nota, pero son precisamente los que construyen un eje interno sólido, ese que antes buscabas en los demás. Y entonces, al mirar atrás, aparece una verdad que puede estremecerte. Si el narcisista no se hubiera ido de la manera en que lo hizo, quizás aún estarías atrapado en el mismo ciclo, siguiendo con esperanza, siguiendo ajustándote, siguiendo sacrificándote. Su silencio absoluto, por cruel que haya sido, cortó cualquier posibilidad de retorno. No te dejó un camino seguro para volver atrás, te obligó a seguir adelante. Y precisamente por eso se convirtió en el punto de partida de una vida distinta, una vida que ya no gira en torno a ser elegido o temer ser abandonado. Al final de este recorrido, hay algo que debe decirse con total claridad, sin romantizarlo. El momento en que el narcisista guarda silencio y se retira por completo, no es su victoria ni es tu derrota. Es el punto en el que una estructura psicológica, incapaz de sostenerse, colapsa por sí misma. No fuiste descartado porque carecieras de valor, sino porque dejaste de desempeñar un rol que nunca te preguntaron si querías asumir. Ese silencio alguna vez te llenó de confusión, de duda y de un dolor más profundo que cualquier insulto, pero visto desde un lugar más firme, descubres que te entregó algo que ninguna discusión habría podido darte. Claridad, claridad para entender que no podías ser amado plenamente en un sistema que solo funcionaba cuando tú te reducías. Claridad para ver que el amor verdadero no te obliga a perder el sentido de tu propia existencia. Y claridad para comprender que la paz no nace de retener a alguien, sino de no tener que abandonarte a ti mismo para lograrlo. Cuando sales de esta experiencia, no cargas con la amargura como una nueva identidad. Cargas con conciencia. Sabes lo que necesitas,
lo que no necesitas y aquello con lo que ya no volverás a negociar. Ya no buscas la intensidad para sentirte vivo porque has accedido a otra forma de vivir, más profunda, más serena y más real. Y es entonces cuando entiendes que, aunque el camino de salida haya sido doloroso, el silencio que puso fin a esa relación abrió un nuevo espacio, un espacio donde, por fin, puedes existir como un ser humano completo, no como una función, dentro de la vida emocional de nadie más.